Bienvenido, fiel escucha, a un nuevo episodio de la Tribu Estoica. Continuamos un día más con la serie de los enemigos del comercio, y andando en nuestro periplo llegamos a la industrialización. Recordemos la situación precedente, una gran masa de campesinos que trabajan de sol a sol con el único objetivo de sobrevivir. Bien es cierto que ya se han producido empresas que buscaban el beneficio económico, y hay hombres valientes que se embarcan en proyectos de considerable riesgo y potencial beneficio, pero la inmensa mayoría de manos seguían ocupadas en sacar alimento de la tierra. En esta época, ya bien entrados el siglo XVII, se pensaba que los salarios bajos eran productivos porque obligaban a quien los recibía a trabajar sin descanso, con el agua constantemente al cuello, en una lucha sin fin. Sin embargo, los datos nos demuestran lo contrario, que un campesino mejor pagado segaba más que su compañero con peor sueldo, como ocurría en Prusia frente a Polonia. De todas maneras, el gran cambio demográfico, de organización de ciudades e intelectual se producirá gracias a la invención de la máquina de vapor que, aplicada a la industria, provocará que el campesino fluya libremente del campo a la ciudad, para tratar de encontrarse entre los afortunados, que finalmente consiguen salir a flote y convertirse en clase media. No obstante, cuidado con esto, porque la masa de desarraigados que llegan a las ciudades, si no consiguen semejante ascenso, será carne de cañón para populistas, como tendremos la ocasión de ver más adelante. Ponte cómodo porque empezamos. La nueva organización de la sociedad, con los nuevos hombres que ya no son campesinos, sino obreros, da pie a que se produzcan nuevas ideas para arroparlos. La más destacada de ellas, por lo rompedora que fue en su momento y por lo deformada que ha llegado hasta nuestros días, pintándola mucho mejor de lo que fue en realidad, es la Revolución Francesa. Seguro que, si hablo de autores de la talla de Voltaire, Rousseau o Diderot, todos los escuchas los conocerán, y les vendrá a sus activas mentes las imágenes de sabios hombres con blancas pelucas, luchando por salir de las tinieblas e iluminar el mundo con la razón. Nada más lejos de la realidad. Estos ilustrados se dejaron dominar por la soberbia, atacando a religiones con milenios a sus espaldas para poner en su lugar absurdos esperpentos. Creyeron que se podía hacer tabula rasa, que de un plumazo una generación podía acabar con lo que el conjunto de la humanidad había construido durante siglos, y que ellos solos, estaban en posesión de la verdad absoluta. Ya lo vimos con Sócrates, la marca que distingue al sabio es ser consciente de su ignorancia, por eso todos estos charlatanes eran los más estúpidos de la historia. Estos ilustrados querían usar de un gobierno para el pueblo pero sin el pueblo, con ideas que ya no suenan como la abolición de la propiedad privada y la existencia de un Estado omnipotente. En lo que a economía se refiere, sí que se produjeron avances en el pensamiento dignos de resaltar, como en la laissez-faire de Quesnay, pues la economía política constituye cierto sector de una naturaleza armoniosa en todas sus obras, cuya operación no debe ser interferida. Es difícil no ver aquí la idea del buen salvaje de Rousseau y su lucha constante entre el estado natural y sociedad. Con este cultivo de ideas se rescatan las utopías que ya vimos en el episodio anterior, solo que esta vez se empieza a llevar a la práctica, estrenando lo que se llamará el comunismo ilustrado, pero volveremos sobre esto más adelante. Pasamos a hablar ahora de las revoluciones liberales, y si has oído bien, hablamos de una época en la que ser liberal era ser revolucionario. Hoy en día no existe el liberalismo, existe el ultramega liberal conservador católico demonio, pero nosotros no hablamos del hoy, hablamos del ayer. En el ayer, el liberal no podía ser conservador, porque apostaba por la autonomía individual, era relativista por vocación y contemplaba la esperanza de la vida sin esperar milagros. Esto es, una persona instruida y humilde. Vamos a hacer un pequeño repaso de los principales fuegos que iluminaron esta teoría. El primero de todos es un filósofo neerlandés con ascendencia sefardí hispano-portuguesa. Hablamos del Baruch de Spinoza. Con el Tratado Teológico Político, escrito en 1665, aparte de criticar la religión judeocristiana y defender la democracia, se convertirá en piedra miliar del liberalismo y permeará en el imaginario popular su idea de inferencia mínima por parte del Estado en la vida de los individuos. Poco antes de su muerte, Spinoza nos dirá también que la condición
Del hombre libre depende finalmente de no transferir a otro el poder de defenderse. Es un buen consejo, y con mucho sentido, porque quizás la principal labor que le asignamos al Estado es la de protegernos, o proteger, por ejemplo, nuestra propiedad privada. Si no necesitásemos protección, no haría falta la asistencia del Estado. Sin embargo, no sé yo cuán factible es eso. El segundo gran portavoz del liberalismo será John Locke, que vivió de 1623 a 1704. Defensor de la tabula rasa e influencia de futuros ilustrados como Voltaire y Rousseau, rechazaba la idea de Hobbes de que el hombre vive en un estado de naturaleza en constante guerra y necesita de dar el poder absoluto a un tercero para apaciguar. Por cierto, con esta idea se escribió El Señor de las Moscas, que ya vimos en el canal. Locke, por el contrario, afirma que el hombre decidió someterse a una constitución para preservar su propia propiedad, que podríamos desglosar en tres aspectos: vida, libertad y bienes. Además de esto, funda el derecho de propiedad y defiende respetar el resultado del esfuerzo, no un linaje o cualquier otro tipo de privilegio. Esta defensa del esfuerzo constituirá la única garantía permanente para que una sociedad prospere en recursos y concordia. Como veremos más adelante, estas ideas también quedarán plasmadas en la Declaración de Independencia americana. Medio siglo después aparece nuestro tercer mosquetero, David Hume, empirista de cabecera. Este por lo menos piensa que el estado de naturaleza es una ficción filosófica, lo cual ya es un avance, por lo que nos olvidamos de esos debates del buen salvaje o el Homo hominis lupus. La aportación que más nos interesa hoy es la siguiente. Resume la justicia con tres leyes: estabilidad de la posesión, transmisión por consentimiento y cumplimiento de las promesas. Con estas tres leyes, estas tres reglas, podemos jugar al comercio. Es una competición como podría ser una competición deportiva, con ganadores y perdedores, e incluso ganadores y ganadores, como explicaré enseguida, pero siempre con esas leyes por bandera y árbitros o jueces que se aseguren que se cumplen. Aparte de esto, viene con una idea que ya hemos tratado en otros episodios, y es la de alinear incentivos. En este caso, hablamos de aprovechar el egoísmo humano para el bien de la sociedad. En palabras del autor, lo absurdo es que haya paz y bienestar alegando resortes distintos al interés por uno mismo. ¿Cuántas miserias nos habríamos ahorrado si hubiésemos seguido estos consejos? Si tú consigues aprovechar mi egoísmo para que nos beneficiemos los dos, tendrás una sociedad en paz. Otra lacra que detecta Hume y que piensa que lastra el avance humano sería el cortoplacismo, y es algo que se destaca también en las inversiones a día de hoy. Con estas tres patas ya podemos poner una mesa decente, pero nos falta el tablón que las una, y aquí aparece para sacarnos de nuestro aprieto el archiconocido Adam Smith, otro gran destacado de la escuela escocesa, como Hume, que nos dejó lo que, a mi juicio, es su mayor logro: que antes de él todo el mundo diera por sentado que la ganancia de unos conllevaba la pérdida de otros, y que después de él deje de ser necesario que los demás pierdan para que alguien gane. Esto no quiere decir que ninguna ganancia conlleve que otros pierdan, igual que tampoco parece que todos lo hayan interiorizado esta idea, pero bueno, es un avance. Las ideas de estos cuatro colosos cristalizan en una constitución de la mano de los dos Thomas, Paine y Jefferson, que prefieren, según palabras del autor, los azares de la libertad a las seguridades de la servidumbre. Pero no todo el campo es orégano, y lo que podría haber sido sobre el papel el paraíso en la tierra, al menos para cualquier liberal del siglo XVIII, pronto nos mostrará su verdadero rostro. La industrialización empieza implicando que el porcentaje general de clase media disminuya en vez de aumentar, y a continuación veremos lo que esto supone. Cuenta Tocqueville que la opinión pública francesa llevaba décadas viviendo en la ciudad ideal construida por sus escritores, hasta el extremo de creer que los americanos se limitaban a ejecutar lo concebido por ellos. Al contrario de lo que ocurría en otros países como Inglaterra, en el que los impuestos recaían principalmente sobre las personas adineradas, en Francia había imperado desde la Guerra de los 100 años en el siglo XIV una contabilidad cortoplacista, prefiriendo un pequeño estipendio en el presente en lugar de un fruto mayor y más legítimo en el futuro, comprando todo tipo de cargos fiscalmente exentos y protegidos por distintas posiciones monopolísticas. La injusticia de su distribución se combinaba con la ineficiencia en el uso de estas recaudaciones, provocando que antes de la Revolución Francesa en París no existiera agua corriente en las casas ni boca de riego por las calles, causando periódicas epidemias de cólera. Era París una capital sucia y maloliente que absorbía una gran inmigración pero que nunca acababa de crecer por su alta tasa de mortalidad.
El mar de deudas que ahogan a la corona solo tiene una posible solución, y es la que viene a proponer Turgot, el malo de la película, que quiere imponer austeridad y vista en el largo plazo, controlando los gastos de cada ministerio hasta la última moneda. Pero claro, estas medidas no serán bienvenidas por los que viven de lo contrario, y si este pobre hombre vino a cerrar chiringuitos, se fue trasquilado. Turgot precipitó su cese al llamar pusilánime al monarca, y le sustituye el ginebrino Necker, que propone volver al crédito como antídoto al déficit estatal. La típica patada hacia adelante, vamos. De todas maneras, nada nuevo bajo el sol. Eso de recurrir al crédito para no hacer frente al déficit es algo de lo que le hemos cogido el gustillo, ¿no te parece? Este fulano, el susodicho Necker, se convertirá en el talismán del pueblo, por lo que cundirá la consternación tras su cese, sucediéndolo el vizconde de Calonne, más conocido como Monsieur Déficit. El pasivo acumulado es estructural, agravado por la ayuda francesa a la independencia americana, medida tomada para tratar a su vez de compensar la pérdida de Canadá frente a los ingleses. Apoyando a los independentistas norteamericanos se pretendía debilitar a Inglaterra, pero no contaban con que también se debilitaban a ellos mismos, un plan sin fisuras. Para terminar de completar el cuadro del desastre, el invierno de 1788 es un invierno de dureza desconocida en los anales de la historia, llegando el termómetro a menos 22 grados bajo cero y dejando a los pobres sin pan ni combustible. Como ya sabrás, a estas alturas, cuando el pueblo no tiene nada que perder, se producen los levantamientos. Luis XVI ordena la disolución de los Estados Generales, ente convocado pocos meses antes para tratar de encontrar una solución a la crisis financiera de la que estamos hablando, pero casi todos los 700 representantes del Estado ya no lo desafían, nombrándose Asamblea Nacional, y juran no disolverse hasta dar al país una nueva constitución. Recordemos que prácticamente 10 años antes se ha producido la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, con la inestimable ayuda tanto económica como intelectual de los franceses, por lo que esto de hacer nuevas constituciones estaba de actualidad. A la derecha de la asamblea se sentaron los nobles, y al extremo izquierdo un grupo de radicales entre los que se encontraba Robespierre, y será este azar en la colocación el que servirá para dar nombre a la polarización política que llega hasta nuestros días. Esta asamblea estaba llena de personajes que pasarán a la posteridad, y no todos por su crueldad, como el citado Robespierre, pues aquí también se encontraban estadistas inmortales como Sieyes o el marqués de Mirabeau, aunque no será solo el intelecto de lo que se valdrá la asamblea. En esas tensas semanas iniciales, la asamblea tiene el apoyo indirecto del llamado Gran Miedo, un fenómeno rural de campesinos que se arman en respuesta a una imaginaria conspiración contra ellos. Tenemos algo análogo en los centros urbanos con los sans-culottes, que son empleados, sirvientes y obreros de barrios pobres, que ante la llamada de sus líderes, el 14 de julio comienzan en país una agresión defensiva. ¡Ay, qué de agresiones defensivas que abren las compuertas del terror a lo largo de la historia! Tras tomar el ayuntamiento, donde obtienen unos 40.000 mosquetes, se dirigen a la Bastilla en busca de munición, acaudillados por algunos veteranos de la campaña de Norteamérica. El gobernador de la plaza se niega a entregarle las 15 toneladas de pólvora que almacena, y aunque acabe rindiéndose, su cabeza será la primera exhibida como linterna en el extremo de una pica. Si ya decía yo que se notaba la ilustrada que es la revolución, que buscan quedarse con las cabezas, que es donde está la razón, y además decir que son linternas, pues iluminan el camino, si es que son entrañables. Al día siguiente, algunos barrios amanecen con las primeras barricadas, anticipando represalias que no se producirán. Hay al menos 50.000 parisinos con armas de fuego y munición, y cuando las noticias llegan a Versalles, el gobierno decide anular el foco de paranoia despachando a distintas fronteras las tropas acuarteladas en torno a la capital. París responde a este gesto devolviendo algunos mosquetes y nombrando un nuevo alcalde. El rato de furia popular se racionaliza ligándolo con la decisión de suspender la asamblea, pues el monarca nada debe temer a su amante pueblo mientras no se interponga en sus debates y decisiones. Llega así un periodo de independencia y fertilidad pasmosa para los legisladores, con deliberaciones maratonianas como la del 4 de agosto, que termina la mañana del día siguiente acordando el fin del feudalismo, con todos llorando de alegría ante la magnitud del logro político, en lo que llamarán un momento de ebriedad patriótica. El 26 de ese mismo mes, un borrador redactado por Sieyes se convierte en Declaración del Derecho del Hombre y del Ciudadano, que consagra como tales la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Esta profunda reforma empezará a cumplirse hacia finales de año. Cesan todos los privilegios previos, y los clérigos pasan a ser sostenidos con cargo al presupuesto, y se confiscan sus propiedades. En un abrir y cerrar de ojos, la Asamblea ha diseñado un Estado de Derecho, y personas bien informadas piensan que la revolución puede concluir con certeza y felicidad en menos de un año.
Pero tanto tú como yo sabemos que esto no fue así. Los saqueos y tumultos llevan a crear cuerpos policiales de extracción burguesa, que se consolidan en la capital y en el resto de Francia como la Guardia Nacional, demostrándose a sí mismos que el pueblo no necesita de la monarquía para mantener el orden. El segundo zarpazo de cólera popular masiva no puede alegar provocaciones o interferencias de una monarquía ya intimidada, y llega el 5 de octubre con una masa de sans-culottes que recibirán el nombre del ejército de las 8000 Judiths, en recuerdo de la heroína bíblica que degolló a un general enemigo. Estas damas hacen 6 horas de caminata bajo la lluvia desde París a Versalles, arrastrando como pueden un cañón. La atónita Guardia Real no consigue impedir que un gran número de ellas invada la asamblea. Los acontecimientos se suceden improvisando en medio del caos. La sesión se suspende y un mensajero a caballo informa a la asamblea que 2 regimientos de la Guardia Nacional parisina están en camino. Al caer la noche, el ejército femenino acampa como puede en los alrededores de Versalles, y desde medianoche van llegando las susodichas tropas. La tensión va aumentando a medida que se van sumando el goteo de revolucionarios, y hacia las 5:30 de la madrugada alguien abre la puerta del ala donde vivía la reina y una multitud de Judiths emergen de la oscuridad, propiciando que la reina tenga que salvar la vida escapando descalza por pasadizos secretos. No me digáis que esto no es de película. Con la llegada del nuevo día se comprueba el alcance de la situación. Parte del palacio está en manos de las encolerizadas mujeres, y solo la aparición del rey proclamando con gritos furiosos desde el balcón o la aparición de la propia pálida María Antonieta arrancando vivas lágrimas de estupor consiguen aplacar a la masa. Sin embargo, 3 horas después, un cortejo de 60.000 personas escolta a los reyes desde Versalles a la capital, haciendo el camino a su nueva residencia, las Tullerías. La nueva normalidad se asienta, y nuevas elecciones dieron paso a una asamblea constituyente que reproduce la mayoría centrista del parlamento anterior. No obstante, los republicanos del ala izquierda llevaban meses advirtiendo que los reyes tramaban alguna traición, y la noticia de que el 21 de junio han sido descubiertos intentando abandonar el país cae como una bomba. Luis XVI ha demostrado ser un monarca débil y tras rebajarse a vivir donde la turba considerase, así como el bochorno de ser descubierto en este viaje clandestino vestido como un lacayo, acaba con el poco respeto que se le pudiera tener, mientras el odio que ya acampaba a sus anchas adquiere un nuevo nivel. Aún así, en medio de esta crispación, aún existían diputados que persistían en sus esfuerzos de tomar el camino del medio, instaurando una monarquía limitada, que de hecho se cumple formalmente cuando Luis XVI acepte y recomiende la nueva constitución, añadiendo «La revolución ha terminado». Esta mayoría de la asamblea, que pretendía consumar las reformas sin guerra civil, será posteriormente acusados de complicidad con el tirano, y no podrán evitar que la sangre riegue las calles de París. Pero eso lo dejamos para el último capítulo de este primer volumen. Espero que te esté gustando y te agradecería que me lo hicieras saber en comentarios o en las encuestas que voy subiendo. También te recomiendo que te suscribas si aún no lo estás, para seguir al tanto de todo lo que ocurre en el canal. Agradecerte como siempre tu apoyo y tiempo dedicado en escucharme. Un saludo y hasta la próxima, estoico.